Y es una información de Argentina Política. Johnny, refrescamos un poco el título. Hay liberados de la represión del miércoles. Sí, son 17 las personas que serán liberadas ahora mismo y hay 16 personas que van a seguir detenidas. A ver, ¿quiénes van a obtener la libertad? Vamos a contarlo ahora mismo. Mía Pilar Ocampo va a ser liberada, está detenida en el penal de Ezeiza, una locura. Remigio Ramón Ocampo, otro de los liberados, Nora Longo también, Matías Ramírez, Belén Ocampo, Brian Ortiz, Santiago Adano, mira, va a ser liberado, Luis de la Vega, ¿quién más? Esteban Méndez también va a ser liberado, Ricardo Sharif, Diego Curburo también va a ser liberado, Fernando Leone, Germán Moyano, Mateo de Tore, Martín Di Rocco y Gonzalo Duro y Sofía Otogali. Son los 17 liberados que va a haber ahora. Estamos en comunicación con Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá Carla, el profe Romero, Jonathan Eguier y Cristian te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andan? Triste, Bien, pero bueno, bien. Viendo esta noticia, ¿cómo estás? ¿Cuál es el análisis que haces vos, que sos una persona muy entendedora de las leyes en nuestro país, de lo que sucedió con la represión y estas 48 horas en las que 33 personas estuvieron privadas de su libertad? Todavía quedan algunas. Bueno, lo que sucedió con la represión, creo que hay una provocación. Todos sabemos determinadas cosas que suceden. La posibilidad de infiltrarse provocadores, la posibilidad de que incluso esos provocadores sean enviados por servicios de inteligencia, de información, siempre tenéis todas estas cosas. Yo no sé, creo que incluso ha habido quizá una ingenuidad, porque en mi época, yo soy un fenómeno biológico ya, pero no importa, en mi época sabíamos detectar a los que se infiltraban y los sacábamos. Los sacábamos con algunos golpes también. No justifico la violencia, pero bueno, naturalmente acá hubo un avance, pero por otra parte con las personas detenidas, y tengo que observar lo que fue el dictamen del fiscal. Sí. Realmente creo que se pasó por todo el Código Penal, no sé, le faltó piratería, qué sé yo, cualquier cosa, ignora lo que es el concurso ideal, el concurso real, el concurso aparente. Mencionó todos los tipos que encontró en el Código Penal, le faltaba el estupro, pero bueno, una cosa verdaderamente lamentable, un mamarracho jurídico realmente. Creo que habría que pedirle que mire un manual de derecho penal y averigüe qué son el concurso real, el concurso ideal, el concurso aparente, etc. ¿no? En fin, creo que de alguna manera, bueno, si hay liberados, etcétera, me da la impresión de que en una de esas la justicia tiene todavía alguna pequeña reserva. Pero bueno, veremos cómo sigue esta dinámica en las próximas horas, en el próximo tiempo. Pidió prisión preventiva para todo el mundo, como si la prisión preventiva se puede tirar a marchanta. En fin, pero tengamos mucho cuidado con esto de calificar cualquier cosa como terrorismo, como golpe de Estado. ¿Cómo viste eso, Eugenio? ¿Cómo andás? Cristian Siminelli soy. Mencionabas el dictamen de Stornelli, que cita un tuit de la oficina del presidente, que ni siquiera es un organismo que esté en el organigrama estatal, en donde habla de terroristas que buscaban hacer un golpe de Estado. ¿De eso se nutre Stornelli para dictar estas prisiones preventivas? Sí, para pedir estas prisiones preventivas. Por suerte no están dictadas. Alguna reserva puede haber. Pero lo que te quiero decir, realmente tengamos mucho cuidado con estas cosas. Si esta gente hubiera estado en el 25 de mayo de 1810, no sé lo que hubiera pasado. Hay manifestación pública, el derecho a expresarse, el derecho a estar disconforme con algunas cosas. Sabemos que hay posiciones encontradas y bueno, la concentración. Bueno, ¿por qué quisieron liberar la avenida Entre Ríos? ¿Por qué hay que sacar a la gente de la calle? Todos sabemos que, bueno, las reuniones son reuniones. El derecho de reunión y el derecho de protesta existe. Y las reuniones son de personas, y las personas no son almas, son cuerpos que ocupan lugar. Bueno, entonces, si quieren que hagamos reuniones de almas, bueno, no, eso no sé, creo que es un poco difícil.
Totalmente. Eso, Karina y Milei y eso, que hace una sesión de espiritismo y Claro, ahí hacen, claro, por ahí están ahí se pensando en reúnen eso. las almas, ¿no? Puede ser eso. Posiblemente de esa Claro. manera sea, pero cuando la gente Betovero, se ahí. reúne ocupa espacio. Claro. Entonces, el No, pero pretexto de decir que está interrumpiendo la comunicación, bueno, son cosas que tenemos que soportar en una sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Se no, y producen después, determinados hechos, determinadas concentraciones, nos molesta el derecho de circulación. Bueno, está bien. No se reunían para pedir que le pongan una peluquería en el barrio, sino para manifestar una opinión política. no, y después lo que hubo también es, salieron como de una cacería, porque en realidad muchos lo detuvieron en la 9 de julio, Sí. etcétera, ¿no? O sea, eso me pareció muy raro, porque una cosa era decir, bueno, estamos tratando de que no ingresen a un edificio histórico, público, donde se está discutiendo algo, poner una valla, qué sé yo. Más allá de que no estoy de acuerdo, pero bueno, pero después salió un operativo y empezaron a encerrar gente como a 10 cuadras del lugar, ¿no? Y detuvieron a Sí, muchos sí, por ahí. y aparte otra serie de barbaridades, gasear a los diputados y decir que estaban cometiendo en flagrante delito y que entonces se los podía detener y se podía gasearlos porque estaban en flagrante delito, que era un flagrante delito de encubrimiento de terroristas. Pues eso es una barbaridad. Claro. Por favor, por favor. Pero, ¿y ahí qué pasa con la fuerza de seguridad? Porque vos sabés que estaba revisando el tema de los detenidos, ¿no? Entonces a uno lo acusan de tirar piedras, a otro de tal cosa, bueno, de una patada a un oficial, qué sé yo. Le buscan antecedentes. Ahora, ¿la fuerza de seguridad pueden hacer cualquier cosa o tienen algún tipo de límite? Porque la verdad es que tampoco vimos a ninguno cometiendo un delito grave como, digamos, no sé, como dar vuelta a un auto y quemarlo, etcétera. Eso lo vimos, pero esos no los detuvieron, ¿no? No detuvieron a eso, justamente es lo que llama la atención. Justamente es lo que llama la atención. Naturalmente que si hay alguien que manda un auto hay que meterlo preso, eso no cabe duda. Eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, mostrar esa imagen y después de tener a alguien e imputarle cualquier cosa, bueno, cuidado. No. ¿Qué repercusión puede tener esto en el plano internacional? Porque hoy salió Amnistía Internacional con un video, se compartieron mucho las imágenes en distintos medios internacionales. ¿Puede haber algún organismo internacional que ponga el foco en lo que está sucediendo en Argentina y en este apartamiento del Estado de Derecho que estamos viviendo? Mira, es difícil. Suceden cosas terribles en nuestro continente. Bueno, se ha violado el derecho de asilo diplomático en Ecuador y hasta ahora no pasa nada. Sí. De modo que yo confío poco en los organismos internacionales. Creo que los factores de poder nuestros, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer después del diluvio, empezar a meditarlo y tener mucho más cuidado cuando hay concentraciones de esta naturaleza. El viejo entrenamiento que teníamos nosotros hace 50, 60 años de detectar infiltrados, bueno, sí, tenemos que ponerlo de nuevo en funcionamiento. ¿A dónde va Milei? ¿Qué pensás, Eugenio? Porque estamos viendo esto, pero parece como que se va aprestando a algo, ¿no? O sea, hay un programa económico que cada vez deja más gente afuera, etcétera, y bueno, la otra cara vamos viendo represión. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Y bueno, si lo dijo él, soy un topo que desde adentro voy a destruir el Estado. Bueno, a mí me parece que esa manifestación ya por sí misma es un poco problemática, ¿no? Es el jefe de Estado que dice que desde adentro va a destruir el Estado. Genial, ¿no? Y sí, lo está destruyendo toda la institucionalización, la institucionalidad, está desbaratando el Estado de Derecho, nos está llevando a un Estado enclenque, a un Estado débil, un Estado que lo que se pretende es que, que el poder punitivo lo ejerza la policía directamente, como se le dé la gana. Quieren destruir la policía, quieren destruir policías. Lo que se está haciendo es una maniobra de destrucción de policías, con grave peligro. Las policías hay que cuidarlas, no usarlas como instrumento político, sino cuidarlas, tecnificarlas, pagarles bien, permitir que discutan las condiciones de trabajo. Son trabajadores como cualquier otro, tienen derecho de sindicalización, de discutir sus condiciones de trabajo horizontalmente. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar y en lo que tenemos que pedir.
Vos decís que esto que está haciendo el gobierno lleva a una destrucción de las fuerzas de seguridad, que son una parte constitutiva del Estado, por cierto. Entonces, si Milei dice que viene a destruir el Estado, está incluyendo en esa definición las fuerzas de seguridad, pero ¿crees que está exponiéndolas? Sí, si vos dejás que las fuerzas de seguridad se autonomicen totalmente, las usás como instrumento político, les pagás mal, las metés en un sistema totalmente autoritario que no pueden discutir nada, les negás sus derechos laborales, no las tecnificás, para lo único que sirve para juntar unos cuantos tipos con casco y escudos y esas cosas, y bueno, al final la vas a destruir. Y cuando destruís eso tenés un caos. Tenés un Estado que pierde el monopolio del poder punitivo, tenés un Estado que pierde el monopolio de la recaudación fiscal, porque ese poder punitivo que se difunde también es para recaudación, llámese corrupción, llámese lo que sea, desdramaticémoslo. Y bueno, en definitiva, espero que no se logre, pero en otros países no ha faltado algún inteligente que ha derivado funciones policiales a las Fuerzas Armadas, que no tienen entrenamiento para eso, cometen errores, pierden el respeto de la población y en definitiva, ¿qué tenemos? Un Estado caotizado, pérdida de los monopolios de funciones esenciales del Estado y debilitamiento de la defensa nacional. Estado enclenque. Vos mencionabas recién lo que hizo Stornelli y también lo amplió a las órdenes que pudo haber dado Patricia Bullrich, por ejemplo. ¿Hay algún tipo, se pueden exponer los funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial algún tipo de sanción por esto que ocurrió? Digamos, ¿puede haber alguna consecuencia para Stornelli por solicitar lo que solicitó, teniendo como prueba o como indicio el documento de una cuenta de Twitter? ¿Puede Patricia Bullrich por haber ordenado este operativo y tener personas detenidas también tener algún tipo de consecuencia o salen como si nada de esto? Pero lo que vos me decís es cierto, sí, claro que podría haber responsabilidades, pero ¿quién hace efectiva esas responsabilidades? ¿Es esta estructura judicial que tenemos nosotros? No. ¿Qué vas a llegar a la Corte Suprema? Sí, ¿qué Corte Suprema tenemos? Una Corte Suprema de 4 jueces. Eso no existe en el mundo, solo en la Argentina. ¿Cómo ves las vacantes que quiere cubrir el gobierno? Con la candidatura del hijo y de García Mansilla. ¿Qué ves de esta Corte Suprema que en otras épocas estuvo muy activa bloqueando disposiciones del Ejecutivo o incluso reponiendo leyes que habían sido derogadas, como la del Consejo de la Magistratura, y ahora parece que deja hacer? Sí, bueno, mirá, el problema es lo que decía hace un rato, nosotros no tenemos, la estructura institucional de nuestro Poder Judicial es demencial. Yo desafío a cualquiera que se lea todas las constituciones de América, todas las de Europa, y me diga que otro poder judicial tiene una estructura tan absurda como el nuestro. No tenemos casación, tenemos códigos únicos con 25 interpretaciones diferentes. La acción de inconstitucionalidad para lo único que sirve es para que no se aplique en el caso concreto. Cada juez sigue diciendo lo que quiere. No tenemos el stare decisis de la Suprema Corte de Estados Unidos. La jurisprudencia constitucional no es obligatoria para los jueces. Esto es un desastre, una corte con 4, te repito, esto no existe en el mundo. Esto solo en la República Argentina sucede. 4 que firman 20.000 decisiones por año, una cada 20 minutos sin dormir sábado y domingos. ¿Cómo lo ves al hijo, Raúl? Mira, no abro juicio sobre tal o cual candidato. Primero, lo que me parece raro que pidan acuerdo para 2 candidatos cuando hay una sola vacante. Claro. Porque el otro sigue en funciones. Y creo que podría seguir en funciones todo el año que viene, porque la Constitución dice que al llegar a los 75, bueno, no cumplió los 75, al llegar a los 75 puede pedir un nuevo acuerdo. Bueno, no sé, depende de lo que haga, pero está pidiendo un acuerdo para una vacante que no existe. Claro. ¿Sabes que se abrió en estas últimas horas un debate, a ver si vos lo podrás saldar, sobre el tema de que diputados no pueden insistir con ciertos temas que el Senado rechazó? Es una polémica que
acaba de incluir hace unas horas el diputado Fernando Carvajal del radicalismo. No sé si estás al tanto. Te quería preguntar a vos cómo es esto, si realmente puede quedar afuera ganancias y bienes personales para la discusión en diputados sobre el debate que se viene. Porque lo que se supone es que las dos cámaras tienen que aprobar un proyecto de ley. Si una la rechaza, ese proyecto no puede ser vuelto a tratar durante un año. Los que lo defienden plantean que no es un rechazo a una ley, sino que la supresión de un artículo de un capítulo es considerada una modificación de un proyecto de ley. Y ahí está un poco el debate. Claro. ¿Cómo lo ves vos? La cuestión es discutida, pero de cualquier manera sí creo que si se rechazó pierde vigencia por un año, por lo menos no se puede discutir, pero no importa. Vuelvo a lo que te decía hace un momento, ¿quién va a resolver el conflicto? ¿Quién lo va a resolver? No tenemos una autoridad responsable que vele por la constitucionalidad de las decisiones. Por bien o por mal, no sé, no la tenemos. No la tenemos. Y la falla la tiene la política que nunca se ocupó de racionalizar la estructura institucional de nuestro Poder Judicial. Estamos pagando hoy las consecuencias. Milei se está aprovechando de eso. Zaffaroni, ¿cómo viste lo que pasó en el Senado con el tema de la compra de votos a cielo abierto? Bueno, una inmoralidad clara, una abierta inmoralidad. Otros que fueron votados y sin embargo cambiaron el voto, traiciones mezquinas, en fin. ¿Hay delito ahí cuando alguien acepta a cambio de un voto, no sé, una embajada, algo, no sé, ahí o no? O eso no es delito, eso es político, es una sanción política. Es política, delito es un cohecho si acepta que le den una valija de dólares. Lo otro son negociaciones absolutamente inmorales, de eso no me cabe la menor duda, totalmente inmorales, pero bueno, no puedo forzar los tipos penales, porque cuidado, si forzamos un tipo penal en este momento, porque nos gusta a nosotros forzarlo, cuidado que mañana lo van a forzar para aplicárnoslo a nosotros. Eugenio, me acuerdo que hace 2 años, hoy te pregunté también por los organismos internacionales, pero hace 2 años también, si algún organismo internacional podía ayudar a modificar esta estructura que vos estás hablando. Vos me dijiste que no, y que la estructura judicial argentina se iba a modificar solo después de una gran crisis, que básicamente hiciera explotar todo por el aire. No me acuerdo si usaste específicamente esas palabras, pero ese era el sentido. ¿Crees que después de este gobierno de Milei puede venir esa gran crisis? Yo creo que después del diluvio, por eso digo, lo mejor que podemos hacer, en lugar de sentarnos a describir la realidad, que ya la conocemos todos, lamentablemente, y con eso nos convertimos en una suerte de izquierda triste, no, paremos. Primero porque izquierda y derecha no sé muy bien lo que es en el sur. Acá se discute soberanía o dependencia, antes que nada. Y en segundo término, porque creo que sí, vamos a llegar a un estado total de anomia institucional, y lo mejor que podemos hacer en este momento es sentarnos a pensar qué hacer después del diluvio. El diluvio se viene, necesariamente. Bueno, cuando venga la palomita con la ramita en el pico, mejor que nos encuentre habiendo pensado algo, ¿no? ¿Y vos qué sugerís en esa lluvia de ideas? Yo diría que lo que habría que hacer es pensar lo que se va a hacer en el ámbito judicial, pensar en lo que se va a hacer en una eventual reforma constitucional, pensar cómo se puede reforzar en serio nuestro federalismo, que es un federalismo de forma, pero después resulta que la guita, que es lo fundamental en el federalismo, acá la maneja el Ejecutivo, que tiene la canilla de todo. En fin, hay una serie de cosas. Pensar qué vamos a hacer en materia de derechos humanos. Bueno, creo que hay que convocar y de alguna manera, bueno, puede ser que tengamos una reunión tumultuaria de todos, pero después dividirnos, ir pensando segmentariamente y aportando ideas a lo que vamos a hacer después del diluvio, que no nos sorprenda, ¿no?
Y se va a poder, porque el diluvio nos va a dejar a todos bastante empapados, y hablábamos recién de la ley bases, y se está dictaminando para hacer que la educación sea un servicio esencial, y la reforma laboral, y están haciendo un montón de cosas que probablemente en algunos casos tengan el apoyo de determinados bloques que permitan sancionar esas leyes. Entonces, acá te sumo, además de lo que hay que pensar para ver cuáles son las propuestas de un espacio popular, ¿se puede arreglar lo que se destruya con las cosas que se están aprobando? Porque eso también va a ser todo un problema. ¿Cómo hacemos para recuperar derechos perdidos? Porque se quiere criminalizar la protesta social, por ejemplo, legalizar la obediencia debida, en un proyecto de Patricia Bullrich. ¿Cómo haces para recuperar eso, para arreglar todo eso? Mira, siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? De modo que tenemos que pensar lo que tenemos que hacer para construir. Pero por otra parte hay algo, la teoría del caos dice que el caos es inestable. El caos no se sostiene. El propio caos busca orden. Bueno, diluvio va a ser el caos, y ahí tenemos que saber cómo restablecer el orden. Y después, bueno, tratar de recuperar lo que se ha perdido en el diluvio. ¿Sí? Que va a ser una lucha, por cierto, insisto, es mucho más fácil destruir que construir. ¿Sí? Y ahí te consulto también, porque sigue vigente el decreto de necesidad y urgencia de esta gestión. ¿Qué pasa si eventualmente se trata, no sé, en la Cámara de Diputados, y ponele, se trata en agosto, y se declara que no es constitucional, los diputados definen lo mismo que el Senado, no es constitucional, pero estuvimos 8 meses regidos por el decreto de necesidad y urgencia? Hubo gente que no pudo alquilar, no sé, se reguló toda la economía, vimos lo que pasó con el tema de las prepagas. ¿Cómo ves esa discusión puntual? Porque la verdad es que pareciera que no hay ningún tipo de apuro para tratar algo que todo el mundo dice que es inconstitucional y sigue ahí funcionando, y creo que estos 8 meses no lo borra nadie, ¿no? No, pero vuelvo a lo que te decía. ¿A quién apelamos para declarar inconstitucional eso? Si tenemos destruida la institucionalidad, ese es el problema. Sí, república, no, cuidado que acá no es solo la cuestión de la democracia, es la propia república. Que nos ha venido abajo la institucionalización, que nos ha deteriorado el Estado de Derecho. Estamos pasando de un Estado de Derecho a un Estado enclenque. Cuidado que esto en el tardocolonialismo financiero le es funcional. Un Estado enclenque siempre le es funcional a los intereses de afuera. Si mal no recuerdo, Eugenio, vos impulsabas la causa contra Caputo, creo que era, por la fuga de las divisas del préstamo del Fondo Monetario Internacional. No hubo ningún avance con eso y Caputo sigue siendo ministro de Economía. ¿Crees que alguna vez se va a poder avanzar en ese sentido? Porque la justicia tiene que llegar ahí también. Muchas veces se consideró que era imposible sancionar a los genocidas. Sin embargo, se pudieron hacer los juicios. ¿Cuándo? No lo sé. Con esta institucionalidad que nosotros tenemos y con este Poder Judicial, no. Claro. Bueno, las denuncias que se hacen tienen importancia política, porque salen en los medios, porque llaman la atención sobre los hechos, pero solución institucional no podemos tener. Y tenemos un deterioro institucional que no tiene precedentes. Por lo menos no tiene precedentes en nuestra vida democrática, ¿no? ¿Qué te dicen los juristas? Me imagino que vos hablas con muchos juristas de otros países que ven lo que pasa acá, o te deben preguntar, ¿te preguntan? ¿Qué te dicen? Bueno, los europeos, claro, ven la cosa desde Europa, los de nuestra región, y cada uno en sus países tiene cosas parecidas. Tiene sus propios problemas, tenemos al presidente Castillo preso, tenemos un secuestro con violación del asilo diplomático, tenemos tentativas de lawfare en Colombia, en fin, qué sé yo. Hay algunos países que no, por supuesto, Brasil anda por la buena senda, parece,
México es una alegría lo que nos ha dado, pero la región es convulsionada. Yo no soy pesimista respecto al derecho, no me pongo en Julio Mayer, ¿no? Que decía que había que tirar todo, que si el derecho se había acabado. No, el derecho es lucha. Y los instrumentos vigentes, legales, los tenemos las constituciones, tenemos los tratados, tenemos todo. Pero el paso del deber ser al ser no es fácil. Ese paso es lucha, es lucha. Claro, bueno, un poco de eso te quería hablar, porque yo te escucho y digo la puta. ¿A dónde vamos, no? Porque si, la verdad, acá no se puede confiar en el Poder Judicial. Me acuerdo, lo decíamos hoy temprano, Germán Martínez de Unión por la Patria dijo, vamos a hacer la denuncia por la represión de diputados ante la justicia federal, pero también vamos a ir a organismos institucionales. Yo entiendo que es como una suerte de respaldo. Hoy hablábamos con Ubeira, nos decían que le están presionando a sindicatos con multas millonarias impagables y no los dejan llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces uno dice, bueno, ok, acá adentro no hay salida. Vos planteás que muchos de los organismos internacionales no confías. Veo un juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que va a dormir ahí en el Congreso de la Nación, por supuesto, que no se va a tratar nunca. Veremos qué es lo que pasa con el gobierno nacional. Entonces, ¿cuáles son las herramientas, Raúl? ¿Qué hacemos? Seguir peleando, seguir luchando, concientizar a la población, esclarecer a la gente. Cuidado que nosotros estamos hablando en un medio, pero ¿y el resto de los medios qué hacen? La gran mayoría monopólica o oligopólica de nuestros medios. La utilización de troll, de inteligencia artificial, de fake news, el control psicológico de la población. Cuidado, tenemos que concientizar a la gente, explicarle lo que está pasando. Cuidado que hoy la tecnología no es solo tecnología de destrucción masiva, que es horripilante, por supuesto, sino que hay una tecnología de manipulación masiva psicológica de la población. Contra eso tenemos que luchar. Para eso estamos. Y un día la gente va a decir, bueno, basta. Raúl, te agradecemos mucho, como siempre. La verdad, un lujazo para nosotros haberte tenido acá. Al contrario, ha sido un gusto. Un abrazo enorme. Gracias, Raúl. Chao, Un abrazo enorme. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, con un análisis muy interesante, la verdad, del periodo que estamos atravesando. Yo me voy, que era un poco la sensación que tenía también en la previa, quién es el que te soluciona todo esto, a dónde vas, qué puerta vas a tocar, y la verdad es que nada, no pareciera haber mucha solución aquí dentro. No quiere decir que no haya ninguna puerta que tocar, por supuesto, pero que a fin de cuentas el que tiene la última palabra siempre termina pateando la pelota para los sectores de poder, y es lo que vemos, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, sin ir más lejos, una cuestión reglamentaria que también se tiene que regir por la Constitución. Hacen lo que se les canta. Hacen lo que se les canta. Se convoca una sesión, sí quiero. Te doy una moción, sí quiero. Constituyo las comisiones, como se me canta. ¿Y tienen algún tipo de consecuencias? Ninguno. No solamente porque no están funcionando las herramientas que hay para que tengan algún tipo de sanción, sino porque hay un montón de cómplices que deciden bloquear la posibilidad de que haya algún tipo de sanción para las personas, para los dirigentes que tienen responsabilidades y que no acatan las reglas ni las leyes en la Argentina. Lo bueno de Zaffaroni es que pone el factor de la lucha, ¿no? Digo, no es algo estático que ya está perdido y ya está, porque si no tenés que entregar todo, cerrar y listo, sino que se puede cambiar. Digo, en algún momento, lo decía Zaffaroni, nunca se pensó que se podía juzgar a los militares, bueno, se juzgaron, Videla terminó muerto en el baño de una cárcel común. Pero hay que dar esa disputa. Así como Milei vino y con un DNU y una ley dio vuelta al país, bueno, va a haber, Zaffaroni habló de reforma de la Constitución, de renovación del Poder Judicial, bueno, va a haber que volver con eso en la cabeza. O sea, hace una mirada cuando contextualiza muy negativa, etcétera, pero dice, digamos, no se queda en el nihilismo, es decir, todo es una mierda y ya está, sino dice, hay que luchar y la salida es política, ¿no? Viste que él como diferencia lo técnico, dice, bueno, eso es judiciable, bueno, qué sé yo, está bien, la justicia es lo que es. También es muy crítico de eso. Pero después dice, la salida es política. Me parece que está en pensar y repensar ahí para la salida, ¿no? Pero bueno, está muy interesante siempre.